Salud integral. Doctor, excelente lunes. Bienvenido, ¿cómo está? Enrique, Gaby. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? Aquí. Muy bien. ¿Todo bien? Con otro tema interesante, Sí. ¿no? Como es la fibrosis. Oye, esto es de fibras, quiero suponer, ¿no? ¿Tejidos? Tejidos, ¿verdad? Son tejidos que ¿De se qué va? endurecen más de lo normal. Ok. La fibrosis es una complicación de un proceso inflamatorio que se puede dar a cualquier nivel, a nivel de piel o de cualquier órgano. El proceso de endurecimiento es algo que no se puede predecir. Ok. Existen algún tipo de personas en las que sí se sabe que tienden a formar cicatrices, por ejemplo, llamadas queloides. Sí. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Son muy abultadas, en donde ¿no? O hundidas se endurecen, también y se se abren. engrosan, Sí. exactamente, se ponen de una coloración diferente. Esa es una forma de fibrosis. Ok. Sin embargo, la fibrosis, como les comentaba, no solamente da en la piel, sino puede ser en cualquier órgano. Por ejemplo, en el hígado, una forma de fibrosis se llama cirrosis hepática. ¿Ah, sí? Cuando el hígado está sometido a un proceso inflamatorio crónico por la exposición al alcohol, tiende a endurecerse y a formarse fibras de colágeno que endurecen el tejido hepático. Sí. Ok. Entonces, obviamente, esto ya bloquea la función normal del hígado de depuración. ¿Y esto podría desencadenar tumores, doctor? ¿O no? No tiene nada que ver. Puede haber alguna asociación. Si después de un proceso de fibrosis crónico puede generarse un proceso degenerativo que vaya a terminar en un proceso neoplásico también llamado, ¿verdad? No es lo más frecuente, pero puede suceder si hay esos antecedentes. Sin embargo, también hay un tipo de fibrosis muy común y que da en los niños que se llama fibrosis quística. Sí. Del páncreas. Yo creo que ya hemos oído hablar de esta condición, Sí. en el cual hay un exceso en la producción de moco por las glándulas y esto genera un proceso inflamatorio crónico que posteriormente se depositan fibras de colágeno y viene el proceso de fibrosis. ¿Sí? Fibrosis también podemos encontrar a nivel pulmonar. Hay una condición que se llama fibrosis pulmonar en la gente que tiene problemas constantes de infecciones o exposición a sustancias tóxicas en el trabajo. Entonces viene una reacción inflamatoria en el tejido pulmonar y vienen y se depositan las fibras de colágeno, que es una proteína que endurece el tejido. Sí. Entonces al endurecer el tejido pues, se pierde esa capacidad de elasticidad que se requiere en los tejidos para poder tener una función adecuada. Ok, entonces tendríamos que estar súper atentos cuando alguno de nuestros órganos empieza pues a cambiar o empieza a crecer de cualquier forma. O si se hace ¿Cómo nos- frecuente algún proceso respiratorio. Sí, también. O un proceso inflamatorio en general, ¿verdad? Es importante cuando tenemos algún proceso inflamatorio, ya sea infeccioso, Sí. por alguna agresión, una herida, estar vigilando que el proceso de cicatrización sea algo normal. Esto a través, obviamente, de las visitas con el médico. Sí. Si sabemos que tenemos una cicatrización queloide, puede existir una condición obviamente, asistir al médico para que aplique sustancias antiinflamatorias localmente para evitar que se venga ese proceso de fibrosis o endurecimiento que en piel se vuelve un problema estético importante. Claro. ¿no? La gente que forma cicatrices queloides sufre mucho cuando Sí. tiene alguna herida Así es. porque, bueno, se deforman la estructura de la piel y da una imagen muy cruenta, ¿verdad? En el caso de los órganos, ¿cuál sería el proceso, digamos, de recuperación? ¿Existe algún tratamiento para esto? Sí, bueno, obviamente es tratar la causa oportunamente. Una de las fibras más importantes, como les comentaba, es la del hígado, la cirrosis hepática. Entonces, cuando la gente acostumbra a ingerir cantidades excesivas de alcohol, es importante estar vigilando el funcionamiento hepático. Sí. Obviamente lo ideal sería que no Que no se tomara abusara, tanto alcohol, claro, por supuesto. pero sí estar vigilando el funcionamiento hepático para ver si las enzimas no se están alterando. Cuando se empiezan a alterar quiere decir que ya el tejido hepático no está funcionando porque se está endureciendo, está entrando en un proceso de fibrosis. Entonces ahí hay que intervenir de una manera inmediata con hepatoprotectores, con antiinflamatorios y con una vigilancia de los hábitos, ¿verdad? De la alimentación y obviamente que el paciente deje de ingerir tantas cantidades de alcohol, porque una cirrosis, todos los procesos de fibrosis son irreversibles. Ok. ¿Sí? O sea, Ok. ya una vez que se establece la fibrosis, ya no hay forma de que el tejido vuelva a tener la consistencia que tenía antes. Por eso es importante ¿Estos que se padecimientos, ataque. doctor, pueden presentarse por cuestiones genéticas?
¿O Sí hay una aparece en- tendencia, sí, Una sí hay una predisposición. tendencia genéticamente, sobre todo por ejemplo en las cicatrices queloides, ¿no? Sí. Es más frecuente que alguien forme queloides y los papás o los abuelos tendían a formar queloides. Ya. En relación por ejemplo, a fibrosis a otro nivel, no hay tanta tendencia hereditaria. Por ejemplo, en fibrosis pulmonar es más bien la ocupación que tenga el paciente o su reacción a procesos, por ejemplo, neumonías. Una neumonía puede dejar un proceso de fibrosis y obviamente que impide la función pulmonar de una manera Correcto. muy importante. Se manifiesta por disnea, por falta de aire y todo esto, ¿no? Ok. Entonces, cuando esta situación se presenta, se puede pensar en fibrosis. Y cuando se toman obviamente radiografías, tomografías y se ven zonas de endurecimiento, se hace como más oscuro el tejido porque se depositan las fibras de colágeno ahí, ¿no? Entonces, obviamente, tratar de controlar la causa que está desencadenando, porque si ya se ha generalizado, entonces llega un momento que los pulmones dejan de funcionar. Hay que ser muy atento, puede ser definitivamente. la fibrosis un problema de salud grave, ¿sí? Cuando es a nivel de diferentes órganos. Ok. Pues Doctor, muchísimas importante, gracias. sobre todo, como Definitivamente, siempre lo decimos, ir con el médico para ir con el identificar. médico y tener en cuenta entonces que son hígado y pulmones quizás los que más se puedan afectar. Sí, hígado, pulmones, páncreas, por ejemplo. Páncreas ¿sí? también. Pero cualquier órgano puede sufrir un proceso ¿La fibrosis. esclerosis tiene algo que ver con esto también? Sí, ¿o no? esclerosis quiere decir endurecimiento. Ok. Y puede Ok. haber esclerosis o endurecimiento de vasos sanguíneos, Sí. de arterias, etcétera. La a misma que cualquier se nivel. presenta a nivel cerebral y por eso no se conectan, no hay la misma Bueno, transmisión. pudiera haber, si hay algún proceso, por ejemplo, en un proceso de cisticercosis, Sí. puede haber que un endurecimiento del tejido alrededor del Ok. cisticerco y genera una zona